está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo, ¿quién contra mí? El Señor es mi pastor, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nada he de temer, ¿quién contra mí? He creído en Él y no he sido defraudado, pues su diestra del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios se posa sobre mí. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo, ¿quién contra mí? El Señor es mi pastor, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nada he de temer, ¿quién contra mí? He creído en Él y no he sido defraudado. Muy buenas tardes, hermanos, a todos los hermanos que nos escuchan, que nos miran a través de las redes sociales. Pues hoy el Señor me da la oportunidad de enviarles un mensaje, pero antes que nada, antes de empezar con este tema, pues yo quisiera que hagamos oración un momento para que este mensaje llegue a tu corazón y dé frutos, y frutos en abundancia. Por eso yo te invito a que pongas las manos en tu corazón y cierres tus ojos por un momento. Y vamos a pedirle a Dios que entre Él en nuestro corazón, que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, para que su palabra penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos dé el discernimiento para poder entender este mensaje. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga. Ven, Espíritu de amor, ven, Paráclito divino, en esta tarde. Ven a llenarnos de paz, de alegría, y danos el entusiasmo para seguir viviendo, para seguir luchando, pero sobre todo para seguir dándote la gloria a ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y todo esto te lo pedimos y te lo ponemos en tus manos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues mi nombre es Antonio Ojeda Rentería y soy parte de la Escuela de Formación y Predicación San Juan 23 del Movimiento de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo de la Arquidiócesis de Oaxaca. A todos los que nos ven en otros estados, en otros países, reciban un abrazo muy fuerte de aquí de Oaxaca, de los oaxaqueños. Y vamos a empezar con este tema. Este tema es un tema muy bonito, que en especial a mí me ha agradado mucho,
Me gustó mucho en el momento que el Señor me lo estaba dando, me lo estaba transmitiendo. Y este tema se llama No hay muerte, hay vida. ¿Sí? El objetivo de este tema es que a través de este tema precisamente podamos ver y vivir la vida de una forma diferente, con más fe, más fidelidad y crecer espiritualmente hasta alcanzar un día la vida eterna, ¿sí? Hoy en día, hermanos, pues escuchamos mucho hablar de muerte, ¿sí? Vemos mucho o escuchamos mucho esa palabra. Tú sales a la calle o ves las noticias, escuchas el radio, la televisión, las redes sociales y nos habla de muerte, ¿sí? En especial hoy nos habla mucho acerca del coronavirus. Se está hablando mucho, todos los días, en todo momento, en el WhatsApp, en el Twitter, en el Facebook, ¿sí? En todas las redes sociales. No se habla otra cosa más que de enfermedad. Y cuando la gente escucha hablar de esa enfermedad, pues la persona piensa que si sale a la calle se va a morir, o que si habla con otra persona se va a morir. ¿Por qué? Porque eso es lo que se escucha. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor acerca de esto? El Señor nos dice que a través de nuestra vida, nuestros problemas, nuestras dificultades, todo lo que hay, lo que lleguemos a vivir, nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza en el Señor y conocer al Señor, ir creciendo en ese conocimiento a través del Señor, ¿sí? Porque sabemos que un día nos vamos a morir, pero no sabemos si es mañana, pasado mañana, a lo mejor esta noche, no sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que un día vamos a llegar al término de nuestra vida, ¿sí? Y el tema se llama No hay muerte, hay vida. ¿Y cómo? Tú me vas a decir cómo es que no hay muerte. Si yo estoy viendo a mucha gente morir de coronavirus, mucha gente está muriendo de cáncer, mucha gente está muriendo de diabetes, ¿sí? Pero cuando yo digo que no hay muerte, o la palabra de Dios nos dice que no hay muerte, nos habla precisamente de aquellos que fuimos bautizados, que recibimos la gracia de Dios y que por los méritos de Jesucristo, nosotros ahora somos salvos, ¿sí? Y que un día, al terminar la existencia en este mundo, o la vida en este mundo, vamos a ser insertados en la gloria de Dios Padre, ¿sí? Y para poder entender esto, pues vamos a ir viendo qué nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a la carta de los Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12 y 19. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, para todos los que me están escuchando, me están viendo, vayan apuntando estas citas bíblicas y vayan poniendo atención para poder entender el mensaje. Dice la palabra de Dios, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. En el versículo 19 dice, y así como la desobediencia de un solo hombre, que hizo pecar a todos, o a muchos, así también por la obediencia de un solo, toda una multitud es constituida justo.
¿sí? Como vemos, aquí el que escribe es San Pablo, o Saulo de Tarso, como era conocido por los romanos. Saulo de Tarso les escribe precisamente a los romanos. Saulo de Tarso era romano, ¿sí? Y fue un soldado romano que perseguía a los cristianos para matarlos. Sin embargo, cuando Pablo, se convierte a Cristo, entonces él se vuelve un modelo para la iglesia, ¿sí? Un gran apóstol, un gran evangelizador. Y Pablo le habla a los romanos de esta manera. Les recuerda cómo antes de Jesús existía la muerte eterna, ¿sí? La gente moría, pero no había vida eterna, no había gloria de Dios. La gente se iba al Sheol, ¿sí? Al panteón, como le decimos acá, ¿sí? Y la gente moría, ¿sí? Por eso Jesús en el capítulo 6 le recordará a toda la muchedumbre acerca del maná. Le dice, todos sus antepasados comieron maná y murieron, ¿sí? Pero que aquel que coma de este cuerpo, de esta sangre, de esta carne, tendrá vida eterna, dice. Y aquí Pablo pues nos recuerda de que por un solo hombre entra el pecado en el mundo, entra la muerte en el mundo. Pero también por medio de Jesús entra nuevamente la vida en el mundo. Es decir, Dios vio cómo el hombre pecó, cómo el hombre cayó en el pecado y murió. Y entonces Dios no deja solo a su pueblo, sino por el contrario, toma la decisión de enviar a su único hijo. Lo manda como rescate por nosotros, ¿sí? Y viene a rescatarnos Jesús, ¿sí? Ahora bien, vamos viendo, vamos instruyéndonos más a ver qué nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es rica y la palabra de Dios hoy nos quiere enseñar, nos quiere instruir para que no tengamos miedo en este mundo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5:24, Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra de Dios: en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna, y no habrá juicio para él, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Palabra del Señor. Jesús aquí nos recuerda cómo todo aquel que escucha su palabra y la pone en práctica, dice que tendrá vida eterna. Porque lo pasado está en el pasado. Ahora es el presente. Una nueva vida. Con Jesús alcanzamos una nueva vida, ¿sí? Cuando Jesús muere en la cruz clava los pecados. Y cuando baja al Sheol, a los infiernos, como dice la palabra de Dios, que el Hijo del Hombre bajó a los infiernos, entonces Jesús está 3 días ahí y 3 noches. Pero al tercer día, dice la palabra de Dios, que Jesús resucita. Y entonces Jesús vence a la muerte. Y entonces ya nosotros ya no estamos sometidos a la muerte, sino ahora estamos sometidos a Dios. Somos hijos de Dios. Por los méritos de Jesucristo, ahora somos hijos coherederos del reino de Dios. Amén. Bueno, hermanos, vemos cómo Jesús no nos ofrece la muerte. Jesús nos ofrece una vida y una vida en abundancia, ¿sí? Eso es lo que nos ofrece Jesús. Ahora, pues vamos a seguir viendo cómo la Biblia nos enseña, nos sigue enseñando
Y vamos a ver en Romanos capítulo 6, perdón, versículo del 3 al 5. ¿Qué nos dice el Señor en el capítulo 6 de la carta a los romanos? Sigue Pablo hablándole a los romanos. Y en esta cita bíblica dice la palabra de Dios: ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una figura de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Palabra de Dios. ¿Sí? Pablo aquí nos recuerda de que todo bautizado, todo cristiano, todo aquel que ha sido sumergido en la muerte con Cristo, también resucita para la vida eterna. ¿Sí? También resucita para la vida eterna. ¿Sí? Y que la muerte ya no tiene cabida en nosotros. ¿Sí? Aquí Pablo nos los está diciendo, nos los está recordando. Nos está diciendo que nosotros somos bautizados y que por medio del bautismo nosotros ya no estamos muertos espiritualmente, sino ahora nacemos junto con Cristo para la gloria eterna. ¿Sí? Por ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, recordará esta muerte espiritual Jesús. ¿Sí? Cuando uno de los discípulos le dice a Jesús: permíteme que te siga, maestro, pero primero déjame enterrar a mis muertos. ¿Y Jesús qué es lo que le responde? Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque de eso nos habla Dios, de esa muerte espiritual. ¿Sí? De que cuando Jesús viene y muere por nosotros, ¿sí?, nosotros vivimos espiritualmente para la gloria eterna. Cuando nosotros terminamos este ciclo de vida, es decir, parte de nuestra existencia, ¿sí?, entonces nosotros vamos al reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús ya vino a rescatarnos. ¿Sí? Lo que estamos viviendo ahorita en este momento es parte de nuestra existencia. ¿Sí? Cuando nosotros terminamos este ciclo de vida, nosotros, es decir, morimos, muere nuestro cuerpo, la materia. Eso es lo que se va al panteón. La palabra de Dios dice que después vendrá Jesús y resucitará también esto que es carne. Pero ahorita nosotros somos salvos en nuestro ser. ¿Sí? Nosotros, nuestro ser es salvo. Y nosotros, como tal, vamos a la gloria de Dios. Amén. Bueno, hermanos, y entonces, ¿qué pasó con la muerte después de que Jesús la vence? Cuando Jesús la vence, vamos a ver lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 14. Dice la palabra de Dios: después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? De que la muerte, dice, ¿sí?, fue arrojada, el lugar de los muertos, eso fue arrojado al fuego.
fuego eterno, ¿sí? Ahí nos habla, a la segunda muerte, dice. ¿Qué quiere decir esto? A la segunda muerte, al lugar donde quedan aquellas personas que llevan una vida espiritualmente muerta. Es decir, aquellas personas que no se preocupan por seguir a Jesús, que no se preocupan por buscar a Jesús, ¿sí? A veces pareciera que el mundo se comporta como aquel ladrón que estaba a un lado de Jesús crucificado, ¿sí? Que estando en el mismo suplicio, no se arrepentía, ¿sí? Y a veces pasa eso con el hombre, de que no llega a tener una conversión a pesar de todos los problemas que existen, ¿sí? Hermano, nosotros estamos viviendo ciertamente un tiempo muy difícil, ¿sí? Estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero eso no quiere decir de que sea para nosotros tiempo de vivir angustiados, deprimidos, preocupados. No, hermano, ¿sí? Mira, cuando nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles, ¿sí? Es cuando más debemos acercarnos al Señor. Es cuando más debemos de tener fe en el Señor, ¿sí? Es cuando más tenemos que tener fe en el Señor. Y cuando nosotros vamos a misa, nosotros hacemos una proclamación de nuestra fe, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice del catecismo de la Iglesia. En el catecismo de la Iglesia, en el numeral 988, por si quieres apuntarlo, 988, mira lo que dice. El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos y al fin de los tiempos en la vida eterna, ¿sí? Cuando nosotros hacemos nuestra proclamación de fe, cada que nosotros vamos a misa y entonces hacemos nuestra proclamación de fe o el credo, como le llamamos, ¿no? Y al final del credo decimos, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Sí? ¿Qué decimos ahí? ¿Sí? Que nosotros tenemos fe en una vida futura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida no se termina aquí, hermano. La vida no se termina aquí. La vida sigue, la vida continúa. ¿Sí? Mira, vamos a ver 3 elementos muy importantes para poder entender de que no existe la muerte, de que no hay muerte, hay fe para nosotros, ¿sí? No hay muerte, hay vida para nosotros, ¿sí? Vamos a ver algo muy importante. Existe la vida ya está, ya Jesús ya nos la heredó, ya la ganó para nosotros, ¿sí?
Ya, Él ya murió, ya resucitó por nosotros. ¿Sí? Y cuando nosotros terminemos este ciclo de vida, entonces vamos a pasar a vivir a donde está Jesús. Jesús dice, tengo que irme porque allá hay muchas habitaciones. ¿Sí? Incluso cuando los discípulos regresaron contentos, alegres, ¿sí?, de haber ido a predicar, le dijeron a Jesús, Maestro, en tu nombre echamos demonios. ¿Sí? Jesús les dice, no se alegren por eso. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el libro de la vida que está en el reino de Dios. ¿Sí? Alégrense más bien por eso. Pero entonces, ¿qué nos pide el Señor para ganar la vida eterna? 3 cosas. Tener fe, ser fieles a Dios, y la tercera, crecer en una vida espiritual. ¿Sí? En el capítulo 1, versículo 17 del libro de los Romanos, o la carta a los Romanos, dice la palabra de Dios, el justo por su fe vivirá. ¿Sí? El justo por su fe vivirá. ¿Sí? Y entonces estamos pasando un tiempo muy difícil, un tiempo de enfermedad, donde todo el mundo está preocupado. Si tú te vas a Estados Unidos, la gente está preocupada, está deprimida, la gente tiene miedo por esa enfermedad. ¿Sí? Si tú te vas a Brasil, lo mismo. Si tú te vas a El Salvador, a Ecuador, si te vas a Italia, es lo mismo. La gente tiene miedo. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por la fe, el justo vivirá. ¿Sí? El justo vivirá. Dice, un hombre de pecado, un hombre que lleva una vida desordenada, un hombre que no se preocupa por Dios, que no se preocupa por su vida, un hombre que le da rienda suelta a la vida, a la hilacha, y no se preocupa por llevar una vida espiritual. No dice eso. Dice el justo. Si nosotros vamos a la Biblia, en el libro de San Mateo, vamos a encontrar, en San Lucas también, vamos a encontrar que nos habla de San José. Ahí dice que San José era un hombre justo. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios, era un hombre justo. ¿Sí? Y un hombre justo es una persona de fe. ¿Sí? Una persona que busca a Dios, que se adhiere a Dios, que hace lo que Dios pide. Una persona de fe es una persona que se adhiere a Dios, que depende de Dios, que confía en Dios. Ese es un hombre de fe. ¿Sí? Pero también, para poder llegar a la vida eterna, hay una cosa muy importante, un elemento muy importante, la fidelidad. ¿Sí? Y la fidelidad la vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo del 3 al 12. Y en ese capítulo vamos a encontrar cómo mismo Jesús, ¿sí?, da a conocer cómo debe de ser el cristiano. ¿Sí? Y esa cita bíblica nos habla precisamente de Jesús. ¿Sí? De la radiografía de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Sí? Por ejemplo, ahí dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de Dios. ¿Sí? Felices los pobres, felices los compasivos, felices los justos, felices los que lloran, felices los que son perseguidos. Felices. Hoy en día somos perseguidos por la enfermedad, por la escasez del dinero. Somos perseguidos por nuestros miedos. Somos perseguidos por nuestras angustias. ¿Sí?
somos perseguidos por nuestras incomodidades, ¿sí? Y todo eso nos lleva a la pobreza, porque anteriormente, pues a lo mejor buscábamos el materialismo, pero ahorita no podemos salir a trabajar, tenemos que quedarnos en casa, ¿sí? Y en casa tenemos que serle fiel a Dios. Tenemos que estar en armonía con nuestros hijos, soportarnos unos con otros, con la pareja, ¿sí? Yo no sé si tú sepas, pero en países del norte, incluso en Estados Unidos, ahorita hay muchas demandas de pareja, ¿sí? Mucho divorcio. La gente se está divorciando. ¿Por qué? Porque no soportan estar en familia y se están separando, ¿sí? Y entonces la gente pues no vive en gracia de Dios, no le es fiel a Dios, ¿sí? Porque una persona fiel es aquella persona que se deja amar por Dios y le devuelve ese amor a través de sus obras. Es una persona noble, leal, una persona que se da, una persona generosa en su forma de dar, una persona que comparte y le sirve a su prójimo. Así es una persona fiel, ¿sí? Tercer elemento. Crecer. ¿Es necesario crecer? Es necesario crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida humana, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, nuestras actitudes en la casa, en el hogar, con los vecinos, con la gente que te rodea, con esa gente, ¿sí? Entonces es importante. Ahora, hermano, pues es fácil poner en práctica esto para ganar el reino de Dios. No lo es fácil, no es fácil. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil, pero dijo, aquel que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y que me siga, ¿sí? Así dijo Jesús. Y tenemos como ejemplo a todos los apóstoles que murieron martirizados y que no se dieron. No se dieron al mundo. Por el contrario, tomaron esa cruz y siguieron a Jesús. Tenemos también a los mártires, todos aquellos que han muerto por Jesús. Y en México tenemos en el año más o menos 1926, cuando era ¿cómo se llama? Plutarco Elías Calles presidente, más o menos 26 a 32, más o menos por ahí hubo una persecución, ¿sí?, de la guerra cristera. Y entonces muchos hombres de México fueron martirizados, decapitados, ¿sí?, por Jesús. Hoy el Señor te dice, confía más en mí. Sé fiel a mi palabra. Y crece en esa vida espiritual. Hermano, déjame decirte que no es fácil. Yo en especial ahorita estoy pasando por un momento muy difícil. Tengo que estar saliendo de casa porque mi papá se está dializando cada 10, 12 días y tengo que estar en el hospital. Eso sí, con cubreboca, protegido, pero tengo que estar ahí con mi padre porque ya está cieguito y lo están dializando y se pone mal. Y no tengo miedo porque tengo fe en Dios, ¿sí? De la misma manera, yo te invito a que tú tengas fe en Dios y que pongas tus manos en tu corazón
Y que si en este momento te está faltando esa fe, yo te invito a que en este momento cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, lléname de ti, Señor, para que sea esa imagen tuya en el mundo, para que pueda dar fortaleza a mis hermanos, para que pueda fortalecer a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a mi padre. Y sobre todo, Señor, enséñame a serte fiel en los momentos de abundancia y de escasez, en los momentos de salud y de enfermedad, en todo momento, en las buenas y en las malas, que yo te sea fiel, Señor. Y todo esto lo ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasen una tarde muy bonita. Y que la gloria de Dios, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén.